Bueno, vamos a explicar un poquito las hilativas y las consecutivas. Algunos de vosotros me habéis preguntado las diferencias que había entre unas y otras. Algunos os liáis entre las consecutivas y las causales. Y bueno, he preparado un pequeño vídeo para ver si os aclaráis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con las hilativas. Imaginad, bueno, lo primero, vamos al diccionario y vamos a ver de dónde viene ese nombre, hilación, ¿vale? Viene también el adjetivo hilativo, de remanda hilación, y aquí vemos que en la acepción número 3, la hilación es la consecuencia lógica y natural. Entendemos entonces mucho mejor lo que significa la palabra hilativa, ¿vale? Y todo lo que sea entender es aprender, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por lo tanto, un hecho. Perdimos el autobús. Y vamos a ponerle una consecuencia. Llegamos tarde al examen. ¿De acuerdo? Esta es la consecuencia de haber perdido el autobús. Y ahora vamos a buscar nexos. ¿Qué nexos nos unen estas dos cosas de manera lógica? Pues uno de los más normales es por eso. Perdimos el autobús, por eso llegamos tarde al examen. Hay muchos más, claro. Perdimos el autobús, así que llegamos tarde al examen. Perdimos el autobús, luego llegamos tarde al examen. Ojo que aquí luego no está funcionando como un adverbio. Aquí luego es un nexo. Perdimos el autobús, de modo que llegamos tarde al examen. De forma que, o de manera que. Perdimos el autobús, por lo tanto, llegamos tarde al examen. Perdimos el autobús, por consiguiente, llegamos tarde al examen. Perdimos el autobús, entonces llegamos tarde al examen, y entonces llegamos tarde al examen. Perdimos el autobús, pues llegamos tarde al examen. Perdimos el autobús con que llegamos tarde al examen, y etcétera. Si os dais cuenta, aquí tenemos las más normalitas, que sería por eso, o así que. Luego tenemos otras que corresponden a un nivel más formal del lenguaje, sobre todo por consiguiente o por lo tanto. Y luego tenemos otras que pertenecen a un habla coloquial, a una variedad coloquial, que son más propias del lenguaje oral. Si estas aparecieran en un texto, pues sería pues una prueba de que ese texto hace concesiones a la oralidad o que hace concesiones a lo coloquial, ¿vale? Pues ya tenemos. Tenemos la oración principal, sabemos que lo podemos decir así cuando la subordinada es un complemento oracional y viene bastante bien. Luego tenemos el nexo, el que queramos escoger, y luego tenemos el complemento oracional, que explica la consecuencia o transmite la consecuencia del acto o del hecho o de la acción que se expresa en la oración principal. ¿De acuerdo? Pues, importante, nos faltaba algo, la coma. Y así aprendéis un poquito a poner comas, porque para nosotros las comas no existen. Recordad que siempre los complementos oracionales van separados de la oración por una coma. Por lo tanto, esto es muy importante. Complementos oracionales van separados por una coma. Pero ojo, que os conozco, no todo lo que va en una oración entre comas o separado por una coma es un complemento oracional. La idea fundamental de complemento oracional es que es una información sobre todo el contenido de la oración, no solo sobre el verbo. Si es una información solo sobre el verbo, es un complemento, pero aquí es sobre todo lo que expresa la oración, por lo tanto es un complemento de toda la oración. Bien, pues tenemos una subordinada hilativa. Vamos a ver ahora las consecutivas. La lengua es muy versátil, es decir, que es como se adapta a muchas cosas, puede ser muy variada,
Y podemos decir lo mismo, o casi, de diferentes maneras. Fijaos, Juan es muy simpático, por eso tiene muchos amigos. Es una hilativa. El hecho es que Juan es simpático y la consecuencia es que tiene muchos amigos. Y tenemos ahí ese nexo que es el más normal. Recordad también, ahora que hablo de los nexos, que si nos apareciera un nexo que no está entre todos esos que he nombrado, pero está en ese etcétera que viene abajo, todos esos nexos se pueden cambiar por el más normal. Y eso nos ayuda bastante. Pero eso mismo, y yo puedo decirlo de otra manera, yo puedo decir, Juan es tan simpático que tiene muchos amigos. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que tenemos nexos correlativos, ¿vale? Tan que. Recordad que nexos correlativos son nexos que aparecen dos. Uno suele estar en la oración principal y el otro introduce la subordinada. Recordad también, ¿vale?, que en el cuadro que yo os he proporcionado sobre las subordinadas los tenemos ahí, esos nexos tan que, es tan simpático que, gana tanto dinero que, tanto que, es tal su simpatía que, es un buenazo, es de un buenazo que, según, eso también es tremendamente coloquial, dice cada tontería que estoy hasta las narices. Sí, y otros adverbios interrogativos y exclamativos en el lenguaje coloquial. Aquí tenéis los ejemplos. Si estará al helado, que supo que contestar. Y tenemos un sí, ¿vale?, que no es condicional, ¿vale? Tenemos que tener cuidado en los exclamativos. ¿Cómo será de imbécil? Tenemos aquí que no se enteró de nada. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis los nexos correlativos y tenéis los ejemplos para que os quede bien clarito. ¿Qué más ha cambiado entre esta oración y esta otra, además de esos nexos correlativos? Que el primero de ellos, el tan, cuantifica a otra palabra, en este caso a simpático, ¿vale? Tan simpático. El primer nexo correlativo de las consecutivas siempre da una idea de cuantificación de un adjetivo, de un adverbio o de un sustantivo, ¿vale? Que la subordinada ya no es un complemento oracional como era aquí, sino que es un complemento de la palabra que está cuantificada por el primer nexo, ¿vale? Toda esta subordinada es un complemento de simpático, en este caso. Estamos ante una consecutiva. Decimos lo mismo, pero aquí la consecuencia depende de un elemento cuantificado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar alguna de estas oraciones. Por ejemplo, la pandemia es de tales dimensiones que ha sido necesario que los países olvidaran sus diferencias. ¿Qué hacemos siempre? Primero buscamos verbos, ¿no? Y aquí tenemos. Y pensamos un poco, porque eso ya nos va a ayudar a hacer la oración. Tenemos es un verbo copulativo, por lo tanto, tengo que tener un atributo que dependa de este verbo. Ha sido. Ostras, tengo otro verbo copulativo, por lo tanto, tengo que tener otro atributo. Y olvidarán, el verbo olvidar. El verbo olvidar es transitivo, olvidar algo, por lo tanto tendré un complemento directo. Todo eso antes de empezar a analizar. ¿Y ahora qué buscamos? Pues buscamos los nexos y aquí veo que tengo unos nexos correlativos. Claro que tales, si vais a los nexos del cuadro, está tal, estatales o no, pero si no lo recordáis, pues siempre se pueden hacer cosas como ir al diccionario. Si en el diccionario buscáis tal,
en la tercera acepción, os dice que es un adjetivo indefinido que significa tanto o tan grande. Punto que significa úsase en construcciones consecutivas. La novela desató tal polémica que al final fue retirada. Es decir, que esto lo podemos cambiar para analizar por tanto tan grande. La pandemia es de dimensiones tan grandes, tan grandes dimensiones, porque aquí está en plural, que ha sido necesario que los países olvidaran sus diferencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sé que eso es un nexo y que además, como es un adjetivo que se puede sustituir por tan grandes, por la expresión tan grande, va a ser un complemento del sustantivo dimensiones. Ya es una cosa más. ¿Tengo más nexos? Pues tengo aquí un qué. ¿Vale? Fijaos que tengo una estructura, otra vez ha aparecido la misma estructura. Un verbo copulativo, un atributo y un sujeto, que es una subordinada sustantiva introducida por qué. Recordad que lo he dicho muchas veces, es necesario que, ha sido preciso que, o por qué, o con un infinitivo es necesario llegar a acuerdos, es preciso estudiar, ¿vale? Etcétera. Pero es una sustantiva en función de sujeto que va con un verbo copulativo y siempre tiene esta estructura. Bueno, pues ya sabiendo todo esto va a ser muchísimo más fácil ponerme a analizar, porque me pongo sujeto, la pandemia. Ese predicado nominal, porque el verbo es copulativo, grupo verbal. En la pandemia tengo el núcleo, el sustantivo pandemia, el actualizador. Y en el predicado tengo el núcleo verbal copulativo. ¿Y qué me obliga a tener ese verbo copulativo? Pues eso es un atributo, ¿vale? Y el atributo es larguísimo, es un grupo preposicional, no pasa nada. Hay atributos que son grupos preposicionales. Y ese grupo preposicional tiene un enlace que es de y un término que es un grupo nominal, cuyo núcleo será dimensiones, tal será un complemento del nombre, además del nexo correlativo que ya hemos visto, y que ha sido necesario que los países olvidaran sus diferencias, es un complemento de dimensiones y es una oración subordinada consecutiva, puesto que expresa la consecuencia de algo que está cuantificado, ¿vale? En este caso, dimensiones. Bien, ya tengo la consecutiva. Tengo mi nexo que no cumple función. Tengo el predicado nominal con el verbo ser, ha sido, con el atributo necesario, ¿vale? Grupo adjetivo, núcleo, y luego el sujeto, que es una oración subordinada sustantiva. Esa estructura tan típica del español. Esa oración subordinada sustantiva tiene un nexo que no cumple función porque no lleva tilde, tiene un sujeto y un predicado verbal, grupo verbal. El sujeto es un grupo nominal, núcleo y actualizador. Y el predicado verbal tiene un núcleo verbal, olvidarán, y hemos dicho que el verbo olvidar es un verbo transitivo, pues sus diferencias será el complemento directo. Las olvidarán, sus diferencias serán olvidadas. Es un grupo nominal, por supuesto, y ese grupo nominal pues tiene su núcleo y su actualizador. Y solo nos queda ya poner que es una oración compuesta. Vamos a ver una ahora. Pepe nos lo ha contado todo, así que no sigas contándonos todas esas mentiras. Pues vamos a ver lo de siempre. Verbo ha contado,
sigas contándonos. Pues solo tenemos dos, esta va a ser más fácil. El verbo contar es un verbo transitivo, ¿no? Contar algo. Por lo tanto, tendré que tener un complemento directo. Y esto es una perífrasis verbal, ¿vale? Podríamos quitar el verbo seguir y hacer la oración con una forma conjugada de contar. No cuentes todas esas mentiras, ¿de acuerdo? Contándonos aquí es un gerundio, es una perífrasis con gerundio. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué vemos? Pues vemos nexos. ¿Qué nexo tengo? Así que, ¿tengo más? Pues no tengo más. Empiezo a analizar. Sencillo, ¿no? Tengo aquí una oración principal. Pepe nos lo ha contado todo. Y un complemento oracional que es una oración subordinada hilativa. Y ahora empiezo a analizar. Empezamos por la principal, ¿no? ¿Qué parte es principal? Pepe es el sujeto, grupo nominal. El predicado verbal, grupo verbal, es nos ha contado todo. ¿Vale? El grupo nominal sujeto solo tiene el núcleo. El grupo verbal tiene un núcleo verbal que se ha contado. Todo es el complemento directo. ¿Vale? Es un pronombre indefinido que puede hacer la función de complemento directo, grupo nominal, núcleo. Y luego tenemos otra vez aquí lo, ese lo es todo, ¿vale? Es el complemento directo y ese nos a nosotros es el complemento indirecto. Ambos son grupos nominales, no lo he puesto porque no me cabe, y son núcleos. Y ahora vamos a el complemento oracional, a la hilativa. Tenemos un nexo, el más normal, así que podríamos cambiarlo. Por lo tanto, por consiguiente, con que no nos digas más, no nos sigas contando todas esas mentiras, no cumple función. Lo demás es predicado verbal, grupo verbal y el sujeto de sigas es tú. Tenemos un núcleo verbal. Tenemos el modificador, ¿no? Podríamos poner que es un grupo adverbial con núcleo. Y hemos dicho que el verbo contar es transitivo, por lo tanto, tenemos un complemento directo. Todas esas mentiras. Y tenemos un complemento indirecto. Recordad que tenemos aquí el pronombre enclítico nos a nosotros, complemento indirecto, que es un grupo nominal con núcleo. Y todas esas mentiras, que es grupo nominal, como todos los complementos directos, excepto los que se refieren a personas, que son grupos preposicionales con la preposición a y exclusivamente a, porque he visto que muchos, o algunos por lo menos, en las oraciones que analizáis ponéis complemento directo, grupos preposicionales con otras preposiciones. Y eso es imposible, ¿vale? Pues mentiras es el núcleo y luego tengo dos actualizadores, cosa que puede suceder. ¿Qué nos falta? Pues nos falta poner que es una oración compuesta y queda así de bonita. Bien, vamos a ver algunas de las oraciones que tenéis en esa larguísima lista que tenéis que ir haciendo. He cogido evidentemente un par de oraciones de este tipo. Tenemos esta, estaban tan ocupados que se habían olvidado de comer al mediodía. Pues vamos a ver lo de siempre. Verbos. Vale, 3. Estaban, verbo estar, copulativo. Por lo tanto, tengo que tener un atributo. Se habían olvidado, el verbo es olvidarse. Olvidarse de. Pues tengo que tener un complemento de régimen. ¿Vale? Y luego tengo comer, es un infinitivo y yo sé que comer puede introducir oraciones subordinadas sin necesidad de nexo. ¿Vale? Nexos los que vamos a ver ahora. Lo mismo que antes, tan que nexos correlativos y el primero
está cuantificando, en este caso, a un adjetivo. Por lo tanto, está clarísimo que es una consecutiva. Y sabemos que esa consecutiva va a hacer la función de complemento, en este caso, del adjetivo ocupados. ¿Tengo más nexos? Pues no, pero tengo comer. Y sé que ahí que el infinitivo introduce subordinadas sustantivas sin necesidad de nexo. Bueno, pues ya puedo analizar el predicado nominal, porque es el verbo estaban, sujeto ellos, ¿vale? Estaban tan ocupados que se habían olvidado de comer al mediodía, es el atributo. Ese atributo es un grupo adjetivo que tiene el núcleo adjetivo, tiene el cuantificador. Podríais poner modificador, pero aquí siempre van a ser cuantificadores, con lo cual ponemos cuantificadores porque además se ve más claro. Y además es el nexo correlativo. Y tenemos un complemento del adjetivo, que es la oración subordinada consecutiva. Esa oración subordinada consecutiva tiene un nexo, que es el otro correlativo, y luego tiene un predicado verbal, grupo verbal, sujeto omitido ellos, se habían olvidado. Es el núcleo. Olvidarse de es el complemento de régimen, grupo preposicional, enlace, término, y aquí tenemos ya ese infinitivo que nos introduce una oración subordinada sustantiva en función de término. Se me ha olvidado poner, lo siento, y no voy a volver a hacer el vídeo por esto, el predicado verbal, grupo verbal, ¿vale? El núcleo verbal es comer y al mediodía sería complemento circunstancial de tiempo. Es una locución, por lo tanto, no hace falta analizarla como grupo. Y ahora tenemos la oración 61, ¿vale? Es del mismo tipo, hacemos lo mismo que hacemos siempre. Es, recuerda, pone y son. Aquí tenemos más verbos. Otra vez tengo un verbo copulativo, por lo tanto, atributo tiene que haber. Recuerda, el verbo recordar, recordar algo es transitivo. Tengo que tener un complemento directo, ¿vale? Pone, el verbo poner, pone algo, complemento directo, es un verbo transitivo. Tengo que tener complemento directo. Y tengo aquí un son, otra vez un verbo copulativo, tengo que tener, por lo tanto, otro atributo. Buscamos nexos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los nexos correlativos tan que. El primero cuantifica a despistado, pero además aquí con un modificador que de alguna forma intensifica esa cuantificación. Ya sabemos, puesto que además esto es la consecuencia de ser tan despistados que nunca recuerda dónde pone, etcétera, etcétera. ¿Tengo más nexos? Pues sí. Tengo un dónde con tilde. Y un dónde con tilde me introduce una subordinada sustantiva. Es una interrogativa indirecta. Y ese nexo, debo recordar que además cumple función. ¿Y tengo más nexos? Tengo que, otro nexo. Los documentos que tiene un antecedente, por lo tanto, eso tiene toda la pinta de ser una subordinada de relativo con antecedente. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Estas están analizadas ya, pero bueno, simplemente vamos recordando. Tenemos un predicado nominal, porque es el verbo. El sujeto omitido él es tan absolutamente despistado, ¿vale? Tenemos el núcleo verbal, que es, y luego tenemos un atributo, porque tenemos que tener un atributo obligatoriamente. Ese atributo es un grupo adjetivo, porque el núcleo es un adjetivo despistado, que tiene un cuantificador, que además
es el primer nexo correlativo, tiene un modificador, que es un grupo adverbial con núcleo, que lo que hace es intensificar esa cuantificación que hace tan. Y luego tiene un complemento del adjetivo, que es la función que hacen las consecutivas, que complementan siempre a la palabra que está cuantificada, en este caso el adjetivo despistado. Oración subordinada consecutiva, que tiene un nexo que es el segundo nexo correlativo, y luego un predicado verbal, grupo verbal, sujeto el sujeto de recuerda, que es el núcleo verbal. Nunca lo he puesto como modificador, porque en realidad está por una negación, no recuerda. Nunca es verdad que además de modificar y convertirlo en negativo, da una idea de tiempo, pero es un modificador. Grupo adverbial, núcleo, lo podéis poner. Todavía no había tosido hoy. Hemos dicho que el verbo recordar es transitivo, por lo tanto, un complemento directo. Nunca recuerda algo. Y ese algo es donde pone los documentos que son importantes. Y tenemos ya aquí la subordinada. Ese complemento directo es una oración subordinada sustantiva introducida por dónde. ¿Vale? Predicado verbal, grupo verbal, sujeto omitido el. Y en el predicado meto dónde porque cumple función. ¿Vale? Núcleo verbal pone sujeto el. Donde, además de nexo, es complemento circunstancial del lugar. Y el verbo poner hemos dicho que es transitivo y por lo tanto los documentos que son importantes es el complemento directo. ¿Vale? Ese complemento directo es un grupo nominal que aquí tenemos los documentos, actualizador más núcleo, ¿vale? Para simplificar un poco. Los documentos que son importantes, un complemento de documentos. Es una de relativo introducida por qué con antecedente. Y ese antecedente, que puedo sustituirlo por los documentos son importantes, además de nexo, hace la función de sujeto. ¿Vale? Y luego el predicado nominal, el núcleo verbal, el verbo copulativo son, e importantes es el atributo, que es un grupo adjetivo. O adjetival. Yo tengo costumbre de decir adjetivo, creo que vosotros decís adjetival, pero bueno, eso importa poco. Bien, y ahora tenemos la oración 66. Lo de siempre. Hemos terminado de preparar y vamos a cenar. Esto es una perífrasis verbal, porque yo puedo decir ya hemos preparado el examen, ¿vale? Así que vamos a cenar, ¿eh? Así que cenaremos por ahí. Ese vamos le da un carácter de futuro cercano, inmediato a el verbo cenar. ¿Tengo nexos? Pues tengo así que. Y ya sé que así que lo que me va a introducir es una hilativa. Me va a introducir la consecuencia de haber terminado de preparar el examen. Va a ser un complemento oracional. ¿De acuerdo? Esta es muy sencilla. Podríamos poner aquí, como he puesto antes, que esa sería la oración principal, ¿eh? Y la otra el complemento oracional, oración subordinada hilativa. ¿Vale? La oración principal tiene un sujeto omitido, nosotros, que es el sujeto del núcleo verbal hemos terminado de preparar. Ya es un modificador, grupo adverbial núcleo, y el examen es el complemento directo, porque preparar es un verbo transitivo, preparar algo. Grupo nominal, actualizador en núcleo. Y nos vamos a la hilativa, el complemento oracional, que como siempre es un complemento de toda la oración y no solamente del verbo. El nexo no cumple función, así que el sujeto omitido nosotros, vamos a cenar, que es el núcleo. Ese nos sería un dativo, porque podríamos quitarlo, así que vamos a cenar por ahí. Nos vamos a cenar por ahí, digamos que intensifica, da mayor expresividad a esa perífrasis verbal. Y por ahí
sería un complemento circunstancial del lugar. Podríamos poner que es un grupo preposicional, enlace, término, etcétera, pero bueno, lo fundamental de la oración está ahí. Espero que os haya quedado un poquito más clara la diferencia entre las silativas y las consecutivas. Y ya tenéis 2 oraciones más analizadas de esa larguísima lista que tenemos que terminar ya en el mes de abril. Pues nada, aquí acaba esto.